cómo afecta a la estrategia del eje de la resistencia y en particular cómo afecta a Hezbollah, porque nosotros nos podemos estar equivocando en eso, pero lo que yo tengo entendido de que Hezbollah es parte del eje de la resistencia y que evidentemente hay conexiones y apoyos de distinto tipo desde Irán, y ahora que Siria está ocupada, ya no existiría un paso, ¿cómo se llama?, directo, ¿verdad?, que conecte a Irán con Hezbollah y con la resistencia palestina. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, no es un secreto que los golpes que ha dado el sionismo y Estados Unidos a la dirigencia de Hezbollah ha sido brutal. O sea, el asesinato de Seyed Hassan Nasrallah fue un golpe duro, absolutamente. Tratar de ocultarlo es simplemente tapar el sol con un dedo. Es un golpe muy duro, porque además continuó con otros dirigentes, con el liderazgo de Hezbollah, que yo diría que la experiencia de Hezbollah es la que lo tiene aún con mucha fuerza, porque no era una dirección de caudillo. Hassan Nasrallah, con todo el carisma, no era un caudillo, era un dirigente importante dentro de la estructura de Hezbollah y indudablemente hoy Qasem está al mando como secretario general. Y no, la muerte en general, el asesinato de sus dirigentes significa un golpe duro porque hay que modificar estructuras, hay que modificar formas de seguridad, hay que tratar de generar una nueva estrategia que si tú tienes un general que es con mucho liderazgo, con mucha impronta y con un nivel de genialidad estratégica, si te asesinan a ese general, lógicamente tienes que buscar también la manera de seguir ese combate, tal como la resistencia palestina con los asesinatos de Haniyeh, que es el jefe del buró político, y posteriormente Yahya Sinwar, que era el jefe operativo, ¿no? Son golpes brutales, muy potentes, y que lógicamente afectaron también a esta relación con Irán en virtud de que el asesinato de Haniyeh se hizo en Teherán. Recordemos que fue un asesinato en Teherán a través de una bomba israelí. Entonces, entró en una situación de mucha inseguridad y que fueron golpes sucesivos, permanentes a la dirigencia de Hamas, a la dirigencia del Líbano. Y si a eso le unes hoy la caída del gobierno sirio, que es parte componente de lo que se llama el eje de la resistencia, para tus televidentes, ¿no? El eje de la resistencia se le llama aquel conjunto de movimientos, organizaciones y países que conforman un frente común frente al sionismo y frente al imperialismo, ¿no? Irán, Irak, pero no el Irak completo, eso es muy interesante, no el Irak completo, sino que aquellos movimientos de resistencia de Irak, porque Irak tiene su propia dinámica, tiene sus propias dificultades, tiene un gobierno que parte de ese gobierno es muy cercano a Estados Unidos, por ejemplo. No es que Irak completo sea resistencia. Siria, sí, como eje, era parte componente de este tránsito indudable de apoyo militar, financiero, político y de recursos humanos a Hezbollah y a Palestina también. Si se te corta ese puente, indudablemente trae dificultades. Se hace más difícil la logística, se hace más difícil el aprovisionamiento, se hace más difícil la manera en que tú puedes apoyar a un movimiento de resistencia del Líbano que ha firmado el cese al fuego con el sionismo y que han definido que la zona sur del Líbano va a ser protegida por un ejército que es absolutamente ineficaz. El ejército libanés es un ejército dotado de ínfimas armas, o sea, y es lisa y llanamente, si pudiésemos ser irrespetuosos, son un chiste el ejército libanés, ¿no? No representan un peligro para los sionistas. Y lo que ha dicho Hezbollah es, ok, hemos firmado un cese, por tanto el Estado libanés y el ejército libanés y la misión de las Naciones Unidas tienen que hacer respetar aquella zona que se ha declarado como una zona desmilitarizada y de respeto respecto a la resolución 1701 del año 2006. Yo creo que eso no se va a respetar y no se ha respetado. Los ataques sionistas han sido permanentes. Aquí debe existir una
una revisión muy potente. Yo creo que en eso están, el eje de la resistencia está en eso, Yemen, Irak, el Líbano, hoy no se cuenta con Siria, más aún, al-Yolani y los suyos han declarado que sus gran enemigos son Hezbollah e Irán. Entonces, en ese plano se dificulta, no se puede ocultar aquello, va a ser muy difícil, no solo geográficamente, sino lo que significaban desde el punto de vista del engranaje del eje de la resistencia, lo que llamaban el arco Shia, ¿no? Desde la frontera occidental de Irán hasta el Mediterráneo. Pero yo soy un tipo optimista, y usted, don Hugo y don Nicolás, en la lucha política también se experimentan altos y bajos. Un día se está bien, otro día puede ser que haya golpes muy severos. Lo importante es poder resistir esos golpes y poder avanzar en función de la dinámica y del estudio y el análisis estratégico que se hacen de las circunstancias. Hoy, tal como se decía en América Latina cuando triunfaba la derecha, que está esta ola derechista, después venía una ola más progre, ¿no? Bueno, yo creo con sinceridad que la resistencia no tiene que ver solo con un deseo, una especie de elemento que surge de la noche a la mañana. Es un elemento que tiene muchos años. Muchos años. En Palestina tiene 76 años de resistencia frente al sionismo. En el Líbano han luchado contra el sionismo en múltiples invasiones, 78, 82, 2000, 2006. Siria ha sido refrendada como nación en virtud de sucesivos elementos bélicos. Irán desde su nacimiento en el año 1979 ha sufrido el acoso de Occidente, con una guerra brutal entre el año 1980 y el 88. Irak, invadida en 2 ocasiones y con 1,5 millones de muertos. Entonces, los especialistas en salud hablan de resiliencia, ¿no? Yo creo que es un elemento a considerar, pero la voluntad, la decisión y un concepto muy importante, y que a diferencia de los sionistas, que suelen partir al psiquiatra después de estar en algunos meses en combate, el concepto del martirio en el mundo de la resistencia es muy fundamental, es muy importante. El martirio como causa, no como deseo de morir, sino como un ejemplo de valor frente a la muerte, de lo que significa la muerte por una causa justa. Y ese elemento es lo que mantiene al pueblo palestino, por ejemplo, absolutamente arriba, ¿no? Y finalmente, como una forma absoluta de respeto que suelo decir cuando hablo de esto, los que tienen que definir la forma de llevar a cabo su lucha son ellos. Y si en un momento hay que recular, recularán ellos porque así lo han considerado, así lo desean y porque así lo estiman y que tal vez es necesario. Nosotros, desde esta parte del mundo, a 13.500 kilómetros de distancia, lo que tenemos que hacer es apoyar con toda nuestra fuerza la resistencia de cada uno de sus pueblos.